publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio para compartir juntos una hora con literatura, arte, educación, también entrevistas. Nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. Nuestras vías de comunicación también son www.generacionabierta.com.ar, generacionabierta@gmail.com, por si quieren consultarnos por el programa de radio, por el Café Literario Antonio Oliverti, y también estamos por Instagram, estamos por LinkedIn y estamos acá en Facebook también con el Facebook de AM1010 Onda Latina. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes. Una hermosa tarde de sol. Compartiendo también este programa que se las trae, ¿no? por la programación del día de hoy. Y también quería hablar un poquito del barrio de Parque Chacabuco. Barrio de Parque Chacabuco. Que está vecino a nuestro barrio de Caballito. Claro, sí, sí. Y que nació allá por el antiguo partido de San José de Flores, y se originó alrededor de la vieja fábrica nacional de pólvora, o ¿sabés qué? Polvorín de Flores, que se encontraba ubicada en la parte sur del actual parque. Merece recordarse la gigantesca explosión que destruyó la fábrica casi totalmente el día 26 de enero de 1898. En 1902 la municipalidad gestionó ante el gobierno nacional la cesión de esos terrenos, originándose de esa forma el actual Parque Chacabuco, rodeado por entonces numerosos baldíos y quintas. El Parque Chacabuco responde a la Comuna 07 y el barrio está entre las calles Avenida La Plata, Cobo, te suena, ¿no? Centenera, sí, Riestra, Camilo Torres y Tenorio, Curaparigüe, Castañares, Carabobo, Directorio. Bueno, con el pasar del tiempo todo este barrio se fue poblando hasta conformar lo que hoy ya conocemos el barrio del Parque Chacabuco. El parque, que bueno, es lo que más sobresale del barrio, es un gran espacio verde de la ciudad de Buenos Aires, ubicado allí en el pulmón verde más grande de superficie. ¿Sabés después de quién es? ¿De quién es? De Palermo y el Parque Avellaneda. Está ubicado entre las calles Emilio Mitre, las avenidas Eva Perón, Curaparigüe y Asamblea. Su creación fue decidida por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires mediante la ordenanza del 15 de mayo de 1903.
Y adivina quién estuvo a cargo del paisaje. A ver. Carlos Thais. Infaltable, el arquitecto Thais. Exactamente. Estaban todos, La fisonomía del parque se alteró lamentablemente, no sé si te acordás cuando ibas al parque antes del año 78, porque con la dictadura militar, con este proceso de reorganización nacional a través del entonces intendente de facto Osvaldo Cacciatore, construyó la autopista 25 de Mayo, que arruinó la vista del parque, ¿no? La atraviesa. La cruza en diagonal y genera dos zonas bien diferenciadas, unidas por el único pasaje que dejaron las diversas construcciones que surgieron debajo de la autopista. En el parque el visitante que encontrará un hermoso rosedal, que la verdad que lo arreglaron últimamente y quedó maravilloso el rosedal, con senderos rodeados de flores y árboles diversos y una fuente amplia con varios chorros de agua fresca y cristalina, con bancos distribuidos en sus senderos rojos de ladrillos picados. Yo suelo ir, la verdad que es un lugar que da mucha tranquilidad y paz. Y dentro del parque se construyeron diversos edificios donde funcionan escuelas, jardines de infantes, centros de jubilados, confiterías. Funciona también un centro deportivo abierto a la comunidad que, entre otras actividades, cuenta con un destacado escuela pública de ajedrez, una histórica calecita sobre la avenida Asamblea, que vamos a hablar luego, y debajo de la autopista se encuentra también el Centro Cultural Adán Buenos Aires, destacado por la difusión cultural que promueve. Sí, muy importante la actividad de la Adán Buenos Aires. Recuerdo en la fines de la década del 90 que organizábamos con nuestro gremio UTE, Unión de Trabajadores de la Educación, y María Elena Balbuena, que estaba a cargo de la parte de cultura de UTE. Sí. Ella organizaba muestras en Adán Buenos Aires para los afiliados y no afiliados, ¿no?, de UTE, para todos los docentes que querían participar, y tuvimos la posibilidad, de tomar contacto justamente ya con todas las actividades que a nivel general, ¿no?, el lugar ya venía ofreciendo para también para me acuerdo los vecinos. Que las reuniones de todos los centros culturales se realizaban ahí. Se realizaban ahí, vos hablás del programa cultural en barrio. Exactamente. Sí, sí. En las adyacencias del Parque Chacabuco se destaca el barrio Emilio Mitre, constituido por la municipalidad entre 1917 y 1923. Al oeste, la iglesia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, hermosa iglesia, sí. Y la sede de Chacabuco del Instituto Vocacional de Arte Manuel de la Bardén, otra institución importante, ¿no?, exactamente, en el barrio. Tenemos las esculturas Madre del año 1970 de Domingo Jesús de Páez Torres, Yajuaretá en el año 1935, obra del escultor argentino Emilio Jacinto Sarniguet, nacido en 1888 y fallecido en 1943, especializado en figuras de animales. Mirá lo que pasó, ¿no?, con esa escultura. Se emplazó en el parque el 21 de diciembre del año 1937 y se inauguró el 16 de febrero de 1938. Pero aquí que posteriormente, en abril de 1974, sufrió un acto vandálico en el que le cercenaron la cabeza, parte de una pata y la cola. Qué bárbaro. Por tal motivo fue llevado a los talleres de la Dirección de Monumentos y Obras de Arte de la ciudad para su reconstrucción. Y una vez finalizada dicha tarea, fue emplazada en el Jardín Zoológico. Claro, no estaba en el barrio. Acto que se llevó a cabo un año más tarde. Claro, totalmente. Durante muchos años, claro, vecinos del parque, en Chacabuco iniciaron trámites para la devolución de la escultura a su emplazamiento original. Qué bueno eso, ¿no? Que pueda volver al barrio. Qué bueno que se movilizaron, porque durante muchos años se movilizaron. Bueno, la respuesta llegó 27 años después, gracias a la gestión del entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Sustentables de la ciudad, Norberto Laporta, quien era además vecino del barrio. Claro.
La obra se sitúa en la explanada que tiene ingreso de la avenida Asamblea y Emilio Mitre, llegando hasta la Fuente de la Cascada. Durante el invierno de 2013 sufrió otro acto de vandalismo, Sí, ahí chao. en el que pintaron de blanco uno de los lados de la escultura. La pintura fue removida posteriormente durante 2014. Existe una copia de la misma en la ciudad de Paraná, exactamente en la zona baja de la Costanera, en cercanías del Paraná Rowing Club y del balneario municipal. Tenemos también el busto de San Martín, obra de escultor argentino Emilio Andina, nacido en 1875 y fallecido en 1935. Sí, Nora. No, que uno va a visitar el parque y realmente se encuentra con muchas esculturas, como un paseo de esculturas. Bueno, es tan amplio que no parece un paseo, pero uno va caminando. Sí, podés ir recorriendo. Sí. También hay Ñusta, que es una fuente incaica del año 1930, figura femenina en bronce con una altura de 1,27 m. Originalmente estaba construida la fuente con un pedestal de granito rojo dragón, en el cual podían verse grabados motivos iconográficos incaicos, sobre el cual estaba emplazada la escultura de bronce de una ñusta o princesa inca. Fue removida del parque el 6 de septiembre de 1978 con motivo de las obras de apertura de la autopista 25 de Mayo y restituida el 16 de junio de 1982, pero ya sin su pedestal original, hoy desaparecido. Qué pena. Y después tenemos también una escultura de Domingo Faustino Sarmiento, que es del año 1961, la obra del escultor, crítico de arte y poeta Ademar de Meno Peláez, nacido en 1913 y fallecido en 1967. La obra fue inaugurada en el parque en septiembre de 1967, una escultura de José de San Martín que fue hecha en 1968, busto en bronce, obra de Esteban de Luca, donada por la Asociación Cultural Sanmartiniana de Caballito. Y también Federico Chopin, ¿no? Del año 1930. Una obra de Pedro Juan Ferrari, que tenemos el pasaje en Caballito con el nombre de él, que nació en 1884 y falleció en 1970, como dijiste vos, inaugurada en 1944. Poseía una placa en su pedestal firmada por la Sociedad Cultural Polaca en 1958. Y siguen, ¿viste? Seguís con doctor Antonio Federico Sanam, obra del escultor argentino Carlos María Toto, de 1949. Bueno, también se tuvo que restaurar. La campesina Femme aux Champs, obra del escultor francés Jean-Victor Baden, 1872-1949, inaugurada en la plazoleta Avelino Gutiérrez, que integra la zona verde del parque, y actualmente a la figura le falta la hoz de hierro que empuñaba en su mano izquierda. Y seguimos con obras como Madre, obra del escultor puntano Domingo Jesús de Páez Torres, en 1920, que nació ahí, y El Niño y el Delfín, la nueva Fuente de los Zapitos. Esto es maravilloso. Adolescencia, la Fuente de los Zapitos, obra del escultor italiano Vicente Rosselli, era una figura en bronce que medía 1,69 por 0,53 de ancho y se hallaba en medio de una amplia fuente de 45 metros rodeada de 30 sapos. No sé si te acordás. Sí, me acuerdo, claro. De bronce surtidos de agua en medio de una antigua rosaleda. De allí el nombre coloquial Fuente de los Zapitos, hasta que en 1978 fue removida completamente del parque por motivo de las obras de la construcción de la autopista 25 de Mayo. La estatua fue trasladada a Plaza Palermo Viejo, en donde fue robada el 14 de septiembre de 1991. Los sapos de bronce fueron trasladados al Rosedal de Palermo. ¿Viste? Se va perdiendo como lo original y lo maravilloso que había también en el parque, ¿no? Porque se traslada, la autopista se roba, Claro, el problema, todo lo que va construyendo, ¿no? La sociedad, en este caso los vecinos de este hermoso lugar, de este hermoso barrio, ¿no? Por actos vandálicos o por ciertas obras que se hicieron en su momento en la obra de la dictadura, las llevan a otro lugar, ¿no? Afortunadamente después volvieron, pero
Algunas no, por eso, pero lo que sí es destacable es, como decías vos, ¿no? El impulso de los vecinos por tantos años de lucha para que esta primera obra que comentábamos, ¿no?, volviera a su lugar de origen. Sí. Es un poco lo que siempre hablamos acerca de la importancia de la idiosincrasia de los barrios, de la identidad barrial, ¿no? La importancia, claro, de recuperar y mantener, claro, ¿no?, aquellas instituciones, aquellos personajes, aquellos lugares que hicieron de ese barrio un lugar plácido para los vecinos y que pudieran compartir arte, cultura. Claro, conservar la memoria. Claro. El niño y el delfín es una fuente también de Zapitos, es una escultura de cemento cuyo autor es anónimo y representa a un niño y un delfín. Se emplaza en el centro una nueva fuente que recrea la pérdida durante 1978. Inaugurada el 25 de febrero de 2004, esta fuente mide aproximadamente 25 metros y originalmente poseía 6 sapos. 2 de ellos originales de bronce que poseía la antigua fuente de 1930. Ambos fueron robados y sustituidos por otros. Falta como también cuidado en las plazas, ¿no?, para que estas cosas no sucedan. Tendría que haber una cierta protección, ¿no? Claro. Seguridad. Como sabemos que el bronce se claro, roba, ¿viste? Claro, sí. Vale plata. La Aurora, 1915, es una escultura en mármol de Carrara, obra del escultor francés Émile Peignot, llegada a la Argentina por encargo de Carlos Thais, desde Francia en 1917, y fue inaugurada en 1918 en la Plaza Rodríguez Peña. 10 años después se trasladó al Parque Rivadavia hasta 1943 y llegó al Parque Chacabuco. El 15 de agosto de 1980 fue trasladada al Parque Centenario. Bueno, por motivo también de las obras de la autopista 25 de Mayo. Y bueno, como vos dijiste, si tenemos que hablar de iglesias, en Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, hermosa iglesia, que se ve desde la autopista, ¿no?, es enorme. Sabés que la medalla fue inaugurada en el año 1941 con un estilo neorromántico y su construcción duró 11 años. El proyecto original de Carlos Massa la iba a convertir en la iglesia más grande de la ciudad. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo iba a ser la iglesia más grande de la ciudad? No. Las autoridades eclesiásticas establecieron que no podía ser más grande que la Catedral Metropolitana. Entonces la construcción tiene 110 vitrales, 2 torres y una cúpula que mide más de 150 metros y está coronada por una imagen de la Virgen. Bella es realmente para visitarla, ¿no? Y vienen de muchos lugares. Es uno de los íconos del barrio, ¿no? Exactamente, está justo enfrente del parque. Pero la primera iglesia de la zona fue Santa Isabel de Hungría, muy chiquita, muy linda, que se construyó en 1931 y la construyeron los ingenieros Gualteiro y Ned Roth. Y si querés hablar de algo más, lo haremos como en otro momento, porque el barrio Caferata trae la suya. Amerita, sí, destinarle un tiempo prudencial. Que está dentro del Parque Chacabuco. Claro, así es. Vamos a ir al segmento La Poesía en la Voz de los Poetas. A ver quién nos acompaña hoy. Adelante, Fabricio, por favor. Para el programa Generación Abierta en Radio, que conduce Luis Raúl Calvo junto a Nora Patricia Nardo, un saludo para ustedes dos. Mi nombre es Noemí Duranti, soy argentina de Buenos Aires. Desde adolescente escribí poemas siempre y desde hace unos años, desde el año 2010, comencé a mostrarlos en talleres literarios y luego en encuentros de poetas, escritores, músicos. Así que les voy a leer hoy entonces un poema que se llama Decime por favor, que escribí en el año 2018. ¿Y por qué la hoja del laurel es tan irreprochable? ¿Por qué ella, tan noble y verde, además nos cuenta tantos secretos? ¿Es cierto que perfumó las noches de la afroargentina María Remedios del Valle mientras vigilaba con Belgrano que no se robaran la patria? ¿De dónde sacó su aroma? ¿De las pestañas de las estrellas? Se lo entregó a Tupac Amaru para que inundara el mundo de Milagros Sala, de Padres Mujica, de Azucenas Villaflor, de Rodolfo Walsh, de Juana Sazurduy.
¿Se le obsequió Lucy en aquellos tiempos para que acunara a sus hijos? Decime, por favor, hoja de laurel, ¿de dónde te viene ese perfume con que inspiraste a Pérez Esquivel, a Mariel Franco, a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel y al maestro Fuente Alba? ¿O encontraste tu bálsamo en la sonrisa de aquellos enamorados en el primer jardín del mundo? ¿O te fue dada para los pañuelos de las madres y las abuelas para que respire la historia? No conozco la antigüedad de tu alma, pero sí la verdad de los pueblos. Fuiste testigo, aplaudiendo con tus raíces. Laurel, hoja milagro, no sé cómo amamantás tu fragancia, solo sé que florecerá más allá de los relojes. Luis y Nora, muchísimas gracias a ustedes y a su equipo, y por supuesto a todos los oyentes, un abrazo enorme. Buenas tardes. Gracias a vos, Noemí, por este bello poema que aparte nos trae la historia y la memoria, ¿no? Sí, excelente. Yo cuando lo escuché en un grupal, ¿no?, de poesía en la cual estamos, y que Noemí lo había enviado al grupo, me gustó mucho. Claro, trae toda la memoria, no olvido, ¿no? Así es. Vamos a ir al primer tema musical. Nos sigue acompañando Orion Beethoven, que como decíamos la semana pasada, se formó a fines de los años 60. Fue la primer banda argentina en fusionar el rock con la música clásica. Luego de sus consabidos shows en clubes de barrio, su primer contacto con el público masivo ocurrió a fines de 1969. ¿Sabes en qué festival? No. ¿Te acordás del festival Pin-Up? Sí, que me donde acuerdo. Una concurrencia de casi 5.000 personas los consagró como grupo revelación del festival. Vamos a escuchar a Orion Beethoven en este tema que se llama Sigamos volando alto. Adelante, Fabricio. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes.
artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio. Y hoy les quiero comentar acerca de un proyecto que vamos a desarrollar en el ciclo literario Antonio Aliberti, que este año 2022 lo inauguramos en el Café El Gato Negro, bar notable, donde realmente nos han recibido con mucha calidez. Bueno, el proyecto que les quiero comentar es un proyecto de libro de artista que arrancó en el año a fines del 2018, cuando el ciclo Antonio Aliberti estaba en el Café Montserrat. Pero para ubicar un poco a nuestras oyentes y a nuestros oyentes en el tema, sobre todo qué es un libro de artista, voy a hacer una muy breve síntesis para después contarles acerca de nuestro proyecto. Un libro de artista es una obra de arte concebida y realizada por un artista visual. Se toma conciencia del libro como una entidad artística propia, creándose de esta manera un nuevo género, un género independiente, autónomo, que será, por tanto, uno de los tantos géneros del arte del mundo contemporáneo. Hay diferentes clasificaciones del libro de artista. Podemos hablar del libro objeto, del libro montaje, del libro editado, del libro seriado y del libro intervenido. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Algo importante a destacar es que el libro de artista tuvo su origen allá por las primeras décadas del siglo XX con una obra de Marcel Duchamp. Una obra que es la que origina y proyecta lo que más tarde fue el libro de artista a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda parte del siglo XX. Un día, más detenidamente, me gustaría contar acerca de la génesis de este género, la autoría de Marcel Duchamp. Pero hoy lo que les quiero comentar es justamente acerca de nuestro proyecto. Un proyecto que empecé a coordinar como curadora de arte, como dije, en el año a fines del año 2018, en el ciclo literario Antonio Aliberti. Un proyecto que se empezó a trabajar con dos actores fundamentales, poetas y artistas. Poetas y artistas que trabajaron en este género, el género libro de artista. Con lo cual, cuando empecé a pensar un poco en la posibilidad de generar este proyecto, traté de conversar con ambos, ¿no? Con ambas, porque han sido todas mujeres. Y sobre todo, conjuntamente con la artista visual, explicarle y comentarle a la poeta acerca de este género que quizás muchos o muchas artistas que están en otras disciplinas, como es la poesía, por ejemplo, no lo conocen. Y sí conocían el poema ilustrado, que bueno, era, digamos, podríamos decir un soporte que se usaba más a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, pero donde ahí en realidad lo que hacía el artista visual era someterse un poco a esta estructura del poema. En cambio acá es un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque ambos seleccionan el poema, los versos o los poemas que en este caso quien escribe poesía le proporciona al artista visual. Lo conversan, el artista visual a su vez le comenta acerca del formato a utilizar y cómo de alguna manera la palabra y la imagen van a ser atravesadas, ¿sí?, interdisciplinariamente en este objeto.
y van a ser también atravesadas, puede ser, como no, por otra disciplina como por ejemplo la música, en el caso de que algún libro de artista tuviera música porque estuviera bajo la clasificación, por ejemplo, de libro objeto o de libro montaje. Lo importante a destacar es que esto fue una convocatoria, empezó como una convocatoria y la idea es seguir trabajando como una convocatoria. La idea es que tanto poetas como artistas visuales, sobre todo las y los poetas, se animen a trabajar conjuntamente con otra artista, en una obra suya, ¿no? Donde de pronto el poema y la estética de lo visual en el libro de artista van a convivir y van a desarrollar este lenguaje, este nuevo lenguaje que pertenece a este género, ¿sí? Yo en el trabajo curatorial que hago es hablar con ambas artistas, porque para mí quien hace poesía también es un artista o un artista, pero trato de trabajar con ambas como para, sobre todo, internalizar esta cuestión, que son dos actores que van a intervenir en el caso de este proyecto, ¿no? Porque es un proyecto donde el valor de la palabra pasa a tener tanto protagonismo también como el valor de las imágenes en cuanto al soporte usado. Aunque sea un libro objeto, tiene que tener sí esa recorrida de la mirada, ¿sí? Una recorrida de la mirada para que el espectador lo pueda visualizar de ambos lados. Hay muchas maneras de poder expresarlo. Acá esto es una radio, no es una televisión, o no estoy dando una charla donde podría mostrarles imágenes. Sí, los puedo invitar al canal de YouTube de Generación Abierta, donde fueron presentados diferentes libros de artistas, porque varias artistas trabajaron con varias poetas, como dije antes, fueron todas mujeres. Silvia Bonder trabajó con poemas, hicieron un trabajo en conjunto con Maricela Stonlio. Valeria Zavala lo hizo con Cristina Pizarro, Gabriela Schinoca, con Juliana Calvo, Anaí Gentile con María Marta Donet. Y me acuerdo que el último día del ciclo literario del año 2019, sin pensar que después nos iba a suspender por un tiempo una pandemia que iba a azotar al mundo entero, hicimos una gran acción poética donde de pronto todos y todas quienes se integraban en ese momento el café leyeron todos los poemas que se habían presentado en los diferentes libros, y esto produjo una acción poética muy interesante, porque al leerlos todos juntos fue el sonido se fue dando a destiempo, y realmente fue una acción poética muy conmovedora. La idea también de este proyecto es que tanto él o la poeta, juntamente con la o el artista plástico que quieran participar, puedan también hacer una acción poética en el momento de presentar el libro de artista. Bueno, esto es algo que les quiero comentar porque es de alguna manera, tanto en el libro de artista como en la performance, donde las artes visuales van a estar presentes en el ciclo literario Antonio Aliberti, que como dije anteriormente, este año estamos en el Bar Notable, en el Café Notable El Gato Negro. Bueno, con estas buenas noticias, porque siempre son buenas noticias, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Muy bien, Adriana. El 24 de marzo pasado se cumplieron 46 años del último golpe cívico-militar, un acto con una concurrencia muy importante de gente, afortunadamente, sí. Luego de 2 años que a raíz de la pandemia no nos podíamos reunir, nuevamente la memoria, ¿no?, instalada en muchas personas, verdad y justicia, estuvo en la calle. Y queríamos un poquito recordar, porque también se cumplen 45 años de aquel momento en que las primeras madres de Plaza de Mayo salieron justamente a la calle para preguntar por sus familiares. En el año 1997 fueron homenajeadas en la iglesia de Buenos Aires justamente estas primeras madres que fueron secuestradas y desaparecidas por orden de la dictadura militar. Nos referimos a Esther Balestino de Cariaga y María Ponce de Bianco, que eran madres de Plaza de Mayo, la organización de mujeres que se unieron para reclamar por sus hijos desaparecidos por el régimen de facto y de cuya fundación se cumplen 45 años el próximo domingo. Bueno, esto era en el año 2017. Azucena Villaflor. Ambas, junto a Azucena Villafañe de Villaflor de Vincenti, una de las 14 fundadoras de la organización, integraban además un grupo que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio capitalino de San Cristóbal, y que preparaba la publicación de un anuncio para reclamar por los desaparecidos. 12 de los integrantes del grupo fueron secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre del 77 y sus familiares y amigos los recordaron en este día que hablamos del 2017 en el Solar de la Memoria, contiguo al templo, en coincidencia con los 45, en ese momento 40 años de la Madre de Plaza de Mayo. El 30 de abril de 1977, por primera vez un grupo de 14 mujeres se juntaron en la Plaza de Mayo y hoy hacemos un recordatorio de aquella primera ronda. Esto lo dijo Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor. Ella dice que estaba agradecida por de cómo en aquel momento donde estaba la dictadura, a mi mamá, dice ella, se le haya ocurrido ir a la Plaza de Mayo, y hubo otras mujeres que también fueron con ella. Y agradezco a las madres, dice la hija, que después de su desaparición tuvieron la fuerza para seguir yendo a la plaza hasta el día de hoy. Realmente es así, ¿no es cierto? Estas madres que salieron por la televisión y salieron todo, por televisión y todo, pero viste, no, de pronto a lo mejor no están tan recordadas como merecerían, ¿no? El destino final, obviamente, ¿cuál era la idea de la dictadura? Era desactivar a estas madres porque las veían peligrosas, ¿entendés? Por eso estaba, entre otros, siniestro personaje Astiz metido entre ellas. Secuestró a un grupo de 12 personas vinculadas a las madres. Así es. Así que vamos a ir a la parte literaria con Historia de la Poesía Argentina. Es que el libro tan hermoso de Luis Benítez que lo presentamos con él en el Café Montserrat, justamente antes de la pandemia, en el año 2019, y tenemos el gusto de volver a retomar contacto con él. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis Raúl, Nora, Adriana y toda la querida audiencia del programa. Un gusto tomar contacto de nuevo con vos, y ya nos estamos acercando a la parte final, ¿no?, de este hermoso libro que vos hiciste y tan necesario, como siempre decimos, y nos vamos a la generación del 70. Sí, vamos a... nos fuimos del aire. A ver si lo reencontramos a Luis. Estamos con Luis Benítez, bárbaro, poeta, narrador, un hombre de una destacada trayectoria en el ámbito de la cultura, que, entre otras cosas, escribió esta historia de la poesía argentina desde sus comienzos hasta los últimos tiempos, ¿no? Por eso decíamos que hoy vamos a charlar un poquito de la generación del 70. Fíjate vos, ¿no? Generación del 70, estamos hablando de la dictadura militar, de los momentos de la dictadura, ¿no?
tan enraizado todo en ciertas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver, como siempre decimos, en el contexto del momento, ¿no? Así es. Que hay que analizar las cuestiones en el contexto. Y acá estamos nuevamente con Luis. ¿Qué tal, Luis? Se había perdido. Bien. No, sí, tuvimos un pequeño corte, así es la tecnología y la maldad de los objetos inanimados, ¿no? Así es. Bueno, veníamos diciendo que justamente estamos hablando de la generación del 70, atravesada por la dictadura militar, cuando se cumple el 46º aniversario de la toma de posesión de facto del poder de la dictadura militar hace unos pocos días, el 24. ¿Por qué decimos esto? Que signó a la generación del 70, como así a todo el país, porque si el hecho que traspasó y signó a la generación del 60 fue la Revolución Cubana, la que atravesó de lado a lado a la del 70 fue justamente la llegada al poder de la dictadura. Sí. Esto tomando en cuenta algo fundamental, que nunca se puede hacer una lectura unívoca de los segmentos de la cultura, ni desde lo sociológico, lo económico, ni lo político, ni siquiera desde lo estrictamente estético. Pero el peso de acontecimientos como este que estamos señalando, que golpearon el conjunto de la sociedad argentina, acredita por su solo suceder cambios, desviaciones y giros del rumbo, también en la cultura, como ya fue abundantemente reseñado desde entonces hasta la actualidad. En este contexto hay que comprender en su justa dimensión el enorme paso dado por los poetas del 70, desde las concepciones anteriores, las que vimos hablar de la generación del 60, en nuestro último encuentro, el pasado. Sí, exactamente. ¿No? Vamos a recordar que eran concepciones resueltas, seguras, avaladas por la época, lo que se llamaba el compromiso con la época. En cambio, el 70 se desplazó hacia una zona de incertidumbre respecto de esas premisas, y no alcanzaron la puesta en duda y el paulatino abandono de esas concepciones para dar a esta generación unas afirmaciones tan tajantes ni explícitas como aquellas del 60. Sobre todo seguramente por Latinoamérica, ¿no? Porque toda Latinoamérica estaba sufriendo las mismas consecuencias, ¿no? Exactamente, sí, en otros países de nuestra misma región, de nuestro subcontinente, se han instalado dictaduras semejantes. Claro. El contexto era ese. Sí. Pero difícil de hablar, ¿no? O si escribían, ¿qué podían escribir? Sí, bueno, sin duda ya no se podía escribir como muchos de los autores del 60 lo hacían, siguiendo el compromiso con la época, pero esa adaptación produjo un fenómeno, porque la generación del 70 posee valor por las muy buenas poéticas que comenzaron a escribirse en ella, pero hay que señalar que no puede ofrecer, y eso pasa en todo periodo de cambios, y de cambios en su caso muy notables, una coherencia ni una coincidencia conceptual como aquellas de las que hicieron gala los de la generación anterior. Por eso señalamos que el 70 en poesía y en la Argentina es la década de la disgregación de las vanguardias, de su atomización en individualidades meritorias, precisamente porque esas individualidades son los elementos más dinámicos de la poesía de la época, que ya no podía ser reunida bajo un programa común o unas premisas generales. Claro. Paralelamente a esto, se da otro proceso, que es la demolición de los padres y tutores de la década anterior, los maestros, las grandes figuras, como Pablo Neruda, César Vallejo, Ernesto Cardenal. Y también el pase a retiro del conjunto de la poesía social universal tomada antes como referencia inmediata, y todo eso empieza a ser abandonado. Como en toda época de crisis, si bien este tembladeral significa mayor libertad de escritura y de elecciones estéticas para el autor, que ya no necesita legitimar su producción personal frente a las verdades reveladas imperantes en otro momento, también ello implica una responsabilidad mayor y una seguridad mucho menor
ante las dos preguntas claves que se hace un poeta en cualquier época y en todos los momentos de su obra. Sí, sí. ¿Qué es actualmente poesía y cómo se escribe dicha poesía ahora frente al papel en blanco? Ese son algunas de las características que fueron definiendo. Aparte hay un aspecto importante en relación a lo que comentaban recién con Nora. Hay un quiebre, ¿no? Estamos hablando del 70, pero hay un quiebre en lo que tiene que ver con el golpe cívico-militar del 76, ¿no? Que marca una primera etapa de estos años 70 en la cual todavía, bueno, tenemos muchos poetas que seguían haciendo una crítica importante de lo que estaba pasando, ¿no?, en el país, y que, bueno, lógicamente muchos de ellos son desaparecidos a posteriori del 76. ¿Bien? Exactamente, sí, tenemos autores como Paco Urondo, Roberto Santoro, Miguel Ángel Buco, Santoro, Haroldo Conti. La Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina publicó y volvió a hacer varias ediciones de un libro donde compila la obra de autores, de poetas desaparecidos en esta época, en el libro muy recomendable. Un libro también muy necesario, que está en muchas bibliotecas, en muchas escuelas, bibliotecas de escuela. Sí, otro de los libros imprescindibles, ¿no? Exactamente, exactamente. Y otros el tema poetas es se que, fueron, seguramente. Bueno, claro, algunos desaparecidos y otros que se tuvieron que exiliar. Claro, sí, sí. Es importante remarcar que muy interesante lo que vos apuntaste anteriormente, que no es que desapareció, por lo menos en una primera etapa, la poesía de fuerte raigambre política o social, ¿no? En la primera etapa de los 70, la década que estamos tratando, seguía en circulación, pero ya se estaba gestando un cambio que después, por las razones que ya mencionamos, se incrementó. Así es. Es decir, retrocedió la poesía social, que era con riesgo de vida publicar ciertas cosas en aquel momento. Y se acrecentó ese clima de incertidumbre, de duda. Por eso, cuando hablamos de la generación del 70, la llamamos una generación bisagra. Es la flexión entre dos concepciones de lo poético. Claro. Está bueno eso. Ahora, una conclusión que podemos sacar es que sin el trabajo destructor y constructor de la poesía de los 70, no podría haberse llegado, ¿no?, sin esta transición posterior a los valores absolutos del 60, al advenimiento de la poesía de la década del 80. Exactamente. Es decir, en todo hay un desarrollo, las cosas no se producen de un día para el otro, no es que, por ejemplo, el Renacimiento de pronto fue el 31 de diciembre del 1300 y alguien dijo, bueno, vamos todos a pintar. No, fue un proceso. Fue todo un proceso, sí. Siempre hablamos de estructuras, ¿no?, que se van gestando y después, bueno, sale a la palestra, pero no como una cosa azarosa, sino como que se fue gestando. Hay una causa, o mejor dicho, una serie de causas. Una serie de causas. Hay una serie de causas, es una sinergia que se produce entre factores políticos, sociales, económicos, estéticos, influencias exteriores. Se puede desarrollar un tratado sobre el tema, y de hecho hay mucho escrito. Sí. Bueno, Luis, en 2 semanas nos estamos reuniendo de nuevo para hablar de la generación del 80. ¿Qué te parece? Sí, por ya supuesto, entramos con lo nuestro, ¿no? Entramos con lo nuestro, Antonio Oliverti, ¿viste? Claro. Toda nuestra historia. En el nuevo y después libro, nos queda la generación del 90, con la que cerramos este panorama de la poesía argentina desde el siglo XVII hasta finales del siglo XX. Así es. Bueno, Luis, en 2 semanas nos estamos hablando. Gracias, fantástico, como siempre, por todos tus valiosos aportes. Sí. Hasta muy pronto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Sí, entramos en la parte final, ¿no? Y ya nosotros un poco ya metiéndonos ahí en la historia del ciclo Antonio Oliverti, con Oliverti en vida todavía, ¿no? El próximo viernes, justamente, hablando del ciclo Antonio Oliverti, en El Gato Negro, Avenida Corrientes 1669, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 19 horas vamos a llevar a cabo el encuentro número 583 del Café Literario y de Arte Antonio Oliverti.
En Poeta en el Recuerdo, Horacio Prerler, Mariel Monenti y Ramiro Silver van a recordar al querido Marcos Silver, gran poeta argentino. Vos vas a leer unos poemas, Nora, de Marcos. En lectura de poesía nos van a acompañar Liliana Bellioni, Antonio Gutiérrez, Marcelo Oviedo e Iván Azac. Tendremos a Mario Capazo, presentado por María Marta Donet, en el segmento Narraciones Breves. Seguimos con la presentación del número 76 de la revista Generación Abierta, Letras, Arte, Educación. En este caso se van a referir a ellos Paco Pepe Díaz Alejo, que nos está acompañando acá, pero sigue en silencio. Creo que la próxima semana va a estar desatado, ¿eh? Se va a desatar el lunes próximo. Paco Pepe Díaz Alejo y Alicia Neira con su nota de educación. Nos acompañarán en la parte musical Oscar La Higuera junto a Selena Jankovic, y lo tendremos nuevamente a Paco Rizzo, que la otra vez no pudo venir al encuentro. Así que los esperamos, la entrada es libre. A las 19 horas el encuentro número 583 del Café Literario y de Arte Antonio Aliberti. Vos querías agregar algo, ¿no?, respecto a... Sí, que no es el 583. ¿Cómo no? Si uno tiene en cuenta la historia. Ah, tenés razón. Estamos hablando 583 desde que arrancamos en Montserrat. Vamos a tener que hacer un revisionismo histórico. Claro, porque son muchos más. Fueron 3 años más bueno, que nosotros no lo estamos considerando. Y yo creo que sí. Tenemos que considerarlo. Está muy buena tu señalamiento y lo tendremos en cuenta, porque antes de llegar al Café Montserrat pasamos por la confitería de la Galería del Pasaje de la Defensa. Sí. Pasamos por el Bar Caravana en la calle Balcarce 1024. Después nos fuimos al Bar Cartagena, Entre Ríos e Independencia. Estuvimos en Delof también, ahí que conocimos a Antonio Aliberti, a Luisito Benítez y a Julio Bepré y a Amadeo Gravino. ¿Y a los poetas? Bueno, a los poetas fue después que nos fuimos un tiempito de Montserrat. Claro. Tuvimos 2 años en el Café a los Poetas, que estaba acá al lado, Sarmiento y Montevideo. Después tuvimos en 3 bares de Avenida de Mayo, hasta recalar nuevamente en el querido Café Montserrat. 30 años. Así que bueno, sí, es como decís vos, tenemos que hacer un revisionismo histórico y empezar a analizar estos 3 años anteriores, porque se suman más encuentros, claro. Queremos agradecerle a Fabricio, nuestro operador, por todo su aporte, que es muy valioso. Hoy se cortó la transmisión en un momento y rápidamente él acudió para contactar nuevamente a Luis Benítez. Y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.